Hoy vamos a ver la sola de solo Cristo. Solo Cristo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Solo Cristo. Hemos estado viendo ya sola escritura, sola gracia, sola fe. Hoy toca ver solo Cristo. Y hermanos, yo quiero iniciar diciéndoles que solo Cristo es el cuarto grito de guerra de la Reforma Protestante. Pero para nosotros, los cristianos, amadores del Señor, solo Cristo es más que un grito de guerra. No solamente nosotros salimos al mundo y decimos solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo es la esencia de la fe cristiana. Esta sola es la esencia de la fe cristiana que enfatiza firmemente que la salvación del hombre es solo por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador. Nada más. Nada más. Y no quiere decir que las demás solas pierdan importancia. Claro que no, todas son importantes. Pero solo Cristo es lo que nos diferencia del resto del mundo y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y por desgracia, esta verdad choca con la mente de todos los hombres. No hay hombre, pecador por supuesto, que tolere esta enseñanza. Simplemente no puede concebir en su mente que hay un único camino de salvación y que ese único camino es por medio de la persona de Cristo Jesús. Esto los pecadores lo ven como algo abominable, como algo tonto, como algo sin sentido, como algo grosero decir que solamente por medio de Cristo hay salvación. Pero bueno, esta es la verdad. Lo que realmente este mundo, con todos los pecadores incluidos, no quieren llegar a entender es que solamente puede haber una única verdad. Solamente puede haber una única verdad. Déjame explicarte. Hoy todo el mundo quiere tener la razón. Hoy todo el mundo quiere no equivocarse. Y hoy todo el mundo aplaude cuando la otra persona opina diferente que otro a pesar de que sabe que está mal. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en el llamado relativismo, en el postmodernismo. No importa si yo estoy bien, no importa si tú estás bien o tú estás mal, el chiste es de que no haya discusiones, el chiste es de que predomine el amor, el chiste en este asunto es de que nadie puede tener la verdad absoluta. Y entonces, cuando hablamos con estas personas que afirman que no existe una verdad absoluta, hablamos conforme temas de salvación, podemos escucharlos y sus conversaciones van a ser más o menos estas. Amigo, yo creo que si hago buenas obras seré salvo. Entonces otro se levanta y dice, ¡ah, qué bien! Pero yo creo que si confío en Buda para salvación, yo voy a ser salvo. Y en esto otra persona se incluye a la plática y dice, ¿cómo abundan las ideas hoy en día? ¡Qué creativos somos! Pues yo creo que si deposito mi fe en mi gallina llamada Cacarico, yo voy a ser salvo. ¿Y qué es lo que hacen los tres? Se abrazan diciendo que hay amor, se aplauden y dicen, así es, que cada quien tenga su verdad. De hecho, en el grupo de alcohólicos les animan a las personas de que si una gallina o una silla es mejor que tú, cree en esa silla porque esa silla te va a salvar. O esa gallina. Las religiones dicen, cree en Buda, cree en Alá, cree en lo que tú quieras creer. Es más, hasta te animan a creer en la Santa Muerte y en Satanás. Porque Él te puede salvar. Cree en el humanismo, cree en las buenas obras, cree en las libertades, cree en tus buenas acciones, porque ellas te van a salvar, te van a hacer mejor persona. Ese no es el chiste. Ese no es el chiste del asunto de la salvación. Nadie puede estar correctamente si todos dices que están correctamente. A fuerza necesita haber una verdad absoluta, que sea el estándar para decir si todos los demás están bien o están mal. Y esto es solamente Cristo. Cristo es el estándar. Cristo dice, yo soy la verdad absoluta. Y todos aquellos que se salgan de esta verdad absoluta están mal. Por eso ven a Cristo grosero. Porque Cristo les dice, tú estás mal. Tú el que crees en tu gallina estás mal. Tú el que crees en tus buenas obras estás mal. Tú el que crees en Buda estás mal. Entonces voltean a ver con cara de odio a Cristo y dices, no, el que estás mal eres tú. Bueno,
Vamos a ver quién es el que está correcto en un futuro. Pero vean lo que dice las Sagradas Escrituras. Vayan a Hechos 4, 11, 12. Mientras que el mundo se está peleando quién tiene la razón, o mejor dicho, mientras el mundo se está abrazando diciendo, todos tenemos la razón, porque eso es lo que enseña el mundo hoy en día, que todos tienen la razón, que no importa qué es lo que tú pienses, se te tiene que respetar lo que tú pienses y todos tenemos que creer lo que tú pienses. Las Escrituras son claras y dicen lo siguiente, Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún otro, refiriéndose a Jesús, del verso 11, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Entonces, ¿la palabra de Dios es exclusiva? ¿Excluye a las demás religiones? Claro. La palabra de Dios dice, yo tengo la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es esta, que solamente por medio de un solo hombre hay salvación. Nada más te va a poder salvar del infierno. Solamente Cristo Jesús. Los relativistas dirían, ¡cuánta ofensa hay en esas palabras! Pues oféndete, porque esta es la realidad. Así como 2 más 2 es 4, solamente en Cristo hay salvación. Nada más. Que se ofenda el mundo, pero que la verdad prevalezca. Vean, en tiempo de Martín Lutero, la Iglesia Católica se esforzó en quitar a Cristo del lugar preeminente dentro de la salvación del hombre, a tal grado que se declara en el Catecismo Católico en el punto 95, ya lo vimos con mi hermano Alejandro, con el pastor Alejandro. En este Catecismo Católico, punto 95, se declaraba que la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Bueno, dejando a Cristo ahí a un lado de que quizás. Pero vean lo que escribió el Papa León XIII, quien obviamente siendo un papa en su momento era la máxima autoridad de las Escrituras. Y de acuerdo al punto 95 del Catecismo Católico, él es el que pone la tradición y él es el que dirige el magisterio. Por lo tanto, de acuerdo con la doctrina católica, el Papa tiene la máxima autoridad en cuestión de interpretación y en cuestión de temas espirituales. Y vean lo que este Papa, según con esa autoridad, se atrevió a escribir de María en el Magnae Dei Matris. Dice así, escuchen, esto dijo el Papa: nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que es el Señor Jesús, trajo a nosotros, es dado a nosotros que no sea a través de María. De manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo, escuchen, casi de la misma manera, nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre, María. Y como lo podemos ver, la Iglesia Católica desde hace más de 500 años coloca a Cristo en un segundo plano. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice, Cristo más María, lo acabamos de leer, Cristo más buenas obras, cumple la penitencia, haz los sacramentos, Cristo más la Iglesia, o sea, Cristo más el magisterio más el papado. No pueden colocar a Cristo donde las Escrituras lo colocan, como solo Cristo. Pero si caemos en la realidad, uno puede a lo mejor enojarse con la Iglesia Católica y puede decir, sí, es cierto, la Iglesia Católica ha hecho a mi Cristo a un lado. Pero la realidad es que todas las religiones han hecho lo mismo. Y cada pensamiento del hombre ha hecho a Cristo igual, lo ha hecho a un lado. Las demás religiones, ¿qué dicen? No tenemos problema con que tú creas en Cristo, pero cree en Buda, cree en Satanás,
cree en la Santa Muerte, cree en los santos, cree en las vírgenes que se mueren cuando eres musulmán, ¿no? Cree en todas esas cosas. Pero la realidad es que solamente por Cristo hay salvación. Solamente por Cristo. Tú mismo puedes hacer a Cristo a un lado. Estás en una plática, a lo mejor estás con amigos, estás con familiares, y alguien dice, pues yo creo, escucha cómo empiezan, yo creo que por buenas obras voy a ir al cielo. Y ahí empezamos con lo mismo, ¿no? Con la gallina, con las religiones. Pero esto no se trata de qué es lo que tú creas. Se trata de qué es lo que dice la verdad. Y la palabra de Dios, que es verdad, dice lo siguiente. Vayan a Hechos 16:31. Aquí no se trata de opiniones. Aquí no se trata de qué es lo que más me convenga. Aquí se trata de qué es lo que dice la Escritura con respecto a la salvación. Y la Escritura en Hechos 16:31 es sumamente clara. En una parte del Hechos 16:31, Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo. No hay nada más verdadero que esto. Si crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Por supuesto que la promesa al carcelero es que tú y tu familia le profetizó. Pero en lo individual, cualquier persona que cree en Cristo Jesús será ¿qué? Salvo. Entonces ahí dejamos a un lado las obras, dejamos a un lado las religiones, dejamos a un lado cualquier otro sistema de salvación que podamos creer. Y solamente la Biblia, que recuerden, fue inspirada por Dios, nos apunta ¿a quién? A Cristo. Y esta sola, solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación y en nadie más. Y uno de los trabajos más grandes de los reformadores protestantes en tiempos de Lutero, en tiempos de Zwinglio y aún en tiempos de Calvino, fue precisamente hacer esto. Quitar la mente de las personas de las obras de la religión y colocar sus ojos única y exclusivamente en Cristo, para que solamente ellos pudieran tener salvación por medio de Él. De hecho, Zwinglio, lo vimos el año pasado, el reformador suizo, dijo lo siguiente, pongan atención, cito, dice la palabra de Dios. El resumen del Evangelio es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son y serán. Por eso el grito de guerra de la Reforma Protestante, uno de sus gritos de guerra es solo Cristo, solo Cristo. No hay nada más que añadirle. Es que necesito conseguir el perdón para que Dios me ame. Solo Cristo. Es que necesito hacer buenas acciones. Escucha, solo Cristo. Es que necesito colocarme, y lo digo porque así una persona me dijo, necesito colocarme nopales en las rodillas e irme hasta la Basílica de Guadalupe para conseguir el perdón. Solo Cristo. Descansa en esto. Solo Cristo. Nada más cree en Cristo y serás salvo. Y mi pasado, escucha, solo cree en Cristo y serás perdonado. Nada más. No necesitas más. Y por esto, hermanos, ya que solamente por medio de Cristo hay salvación, vamos a recordar ese mensaje de salvación que apunta a nuestro Cristo Jesús. Vamos a hablar del Evangelio de Cristo. A lo mejor algunos podrán decir hoy en día, pero Sergio, en esta iglesia siempre se habla del Evangelio de Cristo. Pues sí, porque es el único mensaje en el cual podemos ser salvos. Y los grandes teólogos dicen que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, no es el A de la vida cristiana, sino que es el A a la Z. El mensaje del Evangelio tiene que ser toda la vida cristiana, porque gracias a este mensaje, gracias a lo que ocurrió por medio de Cristo,
todos nosotros podemos ser salvos. Entonces, el Evangelio no es el mensaje que se le da a los nuevos en la fe, para que tengan leche espiritual como recién nacido, sino que el Evangelio es la fuente de energía. Los que hacen pesas a lo mejor me entenderán, es lo que te hace sacar músculo, la proteína que necesitas para crecer en la fe. Quizás tú no creces en la fe porque te falta Evangelio. Y seguramente no eres salvo porque no has entendido el Evangelio. Así que el bosquejo va a ser de la siguiente manera. No me voy a enfocar mucho en el bosquejo, solamente lo voy a repetir 2 veces. 1, Cristo y el Evangelio de la salvación. Lo vuelvo a repetir. 1, Cristo y el Evangelio de salvación. Y 2, simplemente 3 afirmaciones de Cristo. 3 afirmaciones de Cristo. 1, Cristo y el Evangelio de salvación. Y 2, 3 afirmaciones de Cristo. Y para entrar al punto número 1, el cual es Cristo y el Evangelio de salvación, quiero que me acompañen a leer un versículo que habla sobre el Evangelio. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 al 4. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 al 4. Esta carta fue obviamente escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Una iglesia muy pecadora, pero también creyente. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 al 4. Y esta iglesia, al igual que todos nosotros, necesitaba escuchar este mensaje. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí encontramos que se nos habla de 3 mensajes en 1 Corintios 15, 3, 4. Primeramente, que hubo un Cristo que murió y que también que resucitó. Entonces el mensaje del Evangelio se puede resumir en 3 puntos: la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Estos son los 3 puntos que nosotros vamos a estar viendo en el Evangelio de Cristo. Y vean ustedes que en los primeros capítulos del libro de Génesis encontramos nosotros la creación. Y en esta creación vemos cómo Dios en el 6º día de esta creación crea al hombre y a la mujer, haciéndolos a su imagen y a su semejanza, conforme está escrito en Génesis capítulo 1. Pero les da una tarea a estos hombres. Esta tarea es que ellos gobernaran sobre la creación y que ellos fueran los representantes de Dios en esta tierra. Es una tarea un poco retadora, pero muy honrosa. Ellos iban a ser los representantes de Dios en la tierra, Adán y Eva. En el capítulo 2 encontramos un resumen de lo que encontramos en el primer capítulo del 6º día de la creación, donde se nos dice que Adán le puso nombre a los animales, que Eva pues fue creada de pesas de la costilla de Adán, que Eva fue hecha para ser ayuda idónea, y todo perfecto en el 6º día. Recuerden, la creación de Eva fue en el 6º día de la creación. Entonces todo perfecto ahí, pero cuando entramos en el capítulo 3 es donde comenzamos a ver problemas. ¿Cuáles? Encontramos que Satanás logró corromper el corazón del hombre para que este hombre, hecho perfecto en un inicio, se rebelara en contra de Dios y así cayera de la gracia divina. Y vemos nosotros en Génesis 2, vayan por favor, Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, que Dios le da una orden a Adán. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dios le da una orden a Adán. Escuchen, Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Aquí Dios le da una orden a Adán. Dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Y si continuamos leyendo el libro de Génesis,
encontramos que Dios no mató al instante a Adán y Eva cuando ellos comieron del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. No los mató. Si ponemos atención en su lectura, ¿qué fue lo que hizo Dios? Los sacó de la tierra, del huerto del Edén, y les permitió vivir unos cuantos cientos de años más, casi 900 años, por lo menos mencionan a Adán. Bueno, entonces nace la pregunta, ¿qué quiso decir Dios al afirmar que el hombre moriría al pecar? Porque la desobediencia a Dios es pecado, entra en rebeldía. Dios dijo, ¿tú me desobedeces a comer del fruto? Yo te mato, literal, tú mueres, yo voy a tener que matarte. Bueno, pero vimos que no los mató. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La respuesta a esto lo encontramos en el libro de Romanos. Vean, Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Qué quiso decir Dios al afirmar que el hombre moriría al pecar? Vean Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahora, recapitulemos. El ser humano en sus inicios fue creado perfecto a la imagen de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 1. Diseñado para poder ver a su creador cara a cara y tener una relación personal con él. Para eso el Señor lo creó al hombre. Para que fuera administrador, tuviera una relación personal con él, fuera también hecho a su imagen y semejanza. Pero debido a que el hombre pecó, toda la raza humana perdió este derecho divino y se volvió automáticamente en enemigo de Dios. Porque en vez de buscar lo santo y lo bueno, ahora estaba buscando, por su naturaleza pecadora, lo malo y lo que iba a desagradar a su creador. Y creador, por supuesto, del cielo y de la tierra. Entonces, la destitución de la cual se habla en Romanos capítulo 3 es la verdadera muerte. Quitarnos de nuestro lugar y hacernos a un lado. Ahora, el hombre, en un sentido, es eterno. ¿Por qué? Bueno, sí, morimos a esta carne, todos vamos a morir en esta carne, a menos que el Señor nos arrebate antes. Dios quiere, ocurre eso. Bueno, dependiendo de la postura que tengamos escatológica, pero bueno, todos vamos a morir. Pero ¿qué creen, hermanos? Nuestras almas seguirán siendo eternas, estarán conscientes. Entonces, tú cuando mueres, pasas en estado de conciencia en la presencia de Dios y Dios dice, cielo o infierno. Y en el cielo vas a estar consciente gozando o en el infierno vas a estar consciente sufriendo. Y si vas al infierno, posteriormente, cuando venga el gran juicio, el Señor te va a sacar del infierno y te va a poner en un lugar peor llamado lago de fuego y vas a estar consciente. Entonces, el hombre es eterno. Pero entonces, ¿qué es esta muerte? Hermanos, pongan atención. El cielo es cielo porque tú vas a disfrutar allí los placeres de Dios y su presencia. El infierno es infierno porque vas a estar separado, destituido de la presencia de Dios y vas a estar padeciendo y lo único que vas a poder apreciar de Dios es su ira eterna. Entonces, ¿qué es la muerte? Una separación de Dios, de tu vida. Esta es la verdadera muerte, eso es el verdadero infierno. Una separación de ti y de Dios. Porque ya dijimos, el alma es eterna, nada más el cuerpo va a morir. Pero la verdadera muerte es esta destitución. Vean lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Juan capítulo 17, verso 3. Juan 17:3. Dice así la palabra de Dios. Juan 17:3. Escucha. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Escuchen, una vez más, repitiendo la misma idea, pero dicha en diferentes palabras.
Si la vida eterna, de acuerdo a las Escrituras, es conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió, si esta es la vida eterna, ¿qué será la muerte eterna? Lo contrario, no conocer a Dios y no conocer a Cristo. Por lo tanto, el cielo es cielo porque allá vamos a experimentar gozo y la presencia de Dios y la de su Hijo amado Jesucristo y obviamente el Espíritu Santo. Y el infierno es infierno porque lejos de experimentar una relación personal con Dios, vamos a experimentar ira, desprecio, enojo y un castigo eterno por haber ofendido al Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Esa es la muerte eterna. Entonces, todos los que somos descendientes de Adán, vamos a ese camino, la muerte eterna. Vean lo que dice Romanos 5:12. Por naturaleza somos pecadores y estamos llamados a condenación. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, o sea, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios y de sus favores, Él no nos ve bien, sino que nos ve con odio, con desprecio, porque somos pecadores y su ira se manifiesta con nosotros. Lo vuelvo a repetir, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado original y nuestros propios pecados. Bueno, si la vida imperfecta de un hombre nos condenó a vivir separados de la presencia de Dios y posteriormente juzgados como enemigos de Dios, ¿qué nos puede regresar a nuestra antigua posición? Recuerda, Adán y Eva fueron creados ¿para qué? Para tener una relación personal con Dios, para verlo cara a cara y disfrutarlo en el huerto del Edén para siempre, ¿cierto? Cierto. Pero nosotros somos pecadores, merecemos el infierno, Adán nos heredó su pecado, ¿qué nos puede regresar a nuestra posición original? Haz de cuenta esto, este es un ejemplo, estás en un pedestal muy alto y de repente llega tu sobrino o tu nieto y lo tira, ¡paz! Y te quiebra. Ese fue el pecado, tú estás quebrado, ya no estás allá arriba, ahora estás abajo, roto. ¿Qué te puede regresar a estar allá arriba y restaurado? La respuesta a esta pregunta no es ¿qué? ¿Qué me puede regresar a mi lugar anterior? Sino es ¿quién? ¿Quién me puede regresar a mi lugar anterior? Así es, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vayan a Romanos 5:15, vean lo que dice. Romanos 5:15. Dice así la palabra de Dios. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por la transgresión de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si por la transgresión de este uno, Adán, todos pecamos con el pecado original y nacemos con este pecado, por la gracia y la vida de un solo hombre, todos nosotros podemos volver a nacer y podemos volver a estar en este lugar donde estamos. Gracias a Adán, la humanidad es condenada. Con el tiempo, si seguimos en nuestros delitos y pecados, iremos al infierno, seremos juzgados e iremos al lago de fuego. Pero Dios, en su misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo a vivir la vida perfecta que nosotros jamás íbamos a poder vivir, a cumplir completamente la ley de Dios. ¿Para qué? Ya lo veremos, pero quiero que vean estos versículos. Vean conforme a la vida perfecta de Dios, Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios le dijo a la humanidad, si quieres ser salvo, tienes que cumplir con mis mandamientos, los cuales se los dejé a los judíos. Pero la humanidad, en su arrogancia, dijo, yo puedo ser bueno. Eso le pasó a los fariseos. Pero ellos no pueden cumplir la voluntad de Dios perfectamente. Necesitamos a alguien que cumpla la voluntad de Dios perfectamente. Jesucristo. Cuando le preguntaron, dijo, yo no vengo a abrogarla. Yo no vengo a desechar la ley de Dios. ¿Vengo a qué? A cumplirla. Y nos señala a cada uno de nosotros. Vengo a cumplirla por ti que tú no puedes. Por ti que tú no puedes, yo vengo a cumplir esa ley. Porque Dios ha dicho que el que cumpla la ley será salvo. Tú no puedes. Yo la voy a cumplir. Yo la cumplí por ti. Para que tú alcances esa salvación. Hebreos 4:15. Pero no solamente Dios vino a cumplir la ley, sino también vino, vean, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice así la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Un paréntesis. ¿Tienes algún pecado que no puedas superar? Escucha nuevamente este versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo puede estar al lado tuyo combatiendo ese pecado si tú se lo permites. Sigo. Sino uno que fue tentado en qué? En todo, según nuestra semejanza. Escucha, pero sin pecado. No solamente Cristo vino a cumplir la ley, sino que vino a dar el ejemplo de una vida sin pecado. Bueno, ¿tú puedes vivir sin pecado? Claro que no. Solamente uno pudo vivir sin pecado, pero con ese uno bastó. Como bastó con uno pecar a Adán para que todos muriéramos en nuestros delitos y pecados, bastó con uno que cumpliera la ley y viviera una vida perfecta ante los ojos de Dios para que podamos tener vida eterna. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Pero bueno, para esto vino al mundo Cristo, para vivir la vida que tú no pudiste vivir. Para cumplir con la ley que tú jamás vas a poder cumplir, para vivir una vida perfecta que tú jamás vas a poder vivir. Por eso vino Cristo a encarnarse en la humanidad. Por eso Cristo vino por parte de María la Virgen. Y esto nos lleva al siguiente punto del Evangelio, la muerte de Cristo. A lo mejor ahorita, si no tienes muy presente el Evangelio, dirás, son puntos aislados. Claro que no, se van a unir. Pero yo en este momento quiero que ocupes tu imaginación. Vamos a tocar la muerte de Cristo, pero en este punto yo quiero que tu imaginación te lleve al reino de los cielos. Imagínate que estás en el reino de los cielos hace un poco más de 2000 años atrás, precisamente el día y la hora cuando Jesucristo está siendo crucificado. Tú te asomas, si quieres así verlo, ves un portal, te asomas de las nubes. Bueno, el cielo no está aquí, está en otra dimensión, por así decirlo, otro lugar muy separado a este. Pero imagínate que estás en el cielo, el reino de los cielos. Tú te asomas y ves que Cristo está siendo crucificado. En eso, imagínate, voltea a tu derecha y tú ves un mar de ángeles con espadas dispuestos a atacar. Volteas a tu otro lado y ves otro mar de ángeles que ya está dispuesto a ir a la guerra. Ya está dispuesto a ir a la tierra. Solamente están esperando. Están observando igual que tú, que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, diga una sola palabra, haga un solo gesto, mande una sola señal, para que en menos de 10 minutos toda la humanidad de la tierra sea aniquilada. Estos ángeles están esperando. Velos, ahí están esperando. Pero al mismo tiempo, mientras están viendo crucificados a su Señor, ellos están consternados porque ven al león de la tribu de Judá tranquilo, manso. Y mientras ellos están preparándose para la guerra, mientras que todo este ejército ya quiere venir a la tierra a destruirnos a todos, Jesucristo, conociendo a sus sirvientes ángeles, como si estas palabras fueran para él, dice lo siguiente, para que todo el mundo escuche. Lucas 23:34. ¿Quieren leer estas palabras que Jesús dijo? El rey, estando martirizado, estando desgarrado, estando crucificado,
ocupa parte de su aliento para decir estas palabras en la cruz. Lucas 23, 34. 23, 34. Lucas 23, 34. Dice las siguientes palabras. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces, del reino de los cielos se escucha, ¿cómo? ¿Cómo Jesús pudo decir estas palabras? Observa ahora al arcángel Miguel. Obsérvalo, observa sus ojos, está consternado. Él se pregunta, ¿por qué está pidiendo que perdone a sus enemigos? ¿Por qué el Rey de los cielos está pidiendo que perdone a sus enemigos? Aquel que una vez peleó contra un príncipe, el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, Miguel, el comandante en jefe de las fuerzas celestiales, está consternado. No vamos a bajar, no bajaremos. Y en ese momento se escucha un tronido desde el trono de Dios, ¡paz! Y todos saben que Dios va a hablar. Entonces Miguel junto con los demás arcángeles se ponen de rodillas, tú los estás observando, y se escucha una voz que es del Padre. Pero esta voz citó unas palabras del Señor Jesucristo. Esta voz citó lo que nosotros encontramos en Juan 3:16. Todos los ángeles estaban atentos y escucharon estas palabras. Y Dios citó esto. Juan 3:16, verso 17. Juan capítulo 3, verso 16, verso 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez oídas estas palabras, todos los ángeles que estaban dispuestos a combatir, aventaron sus armas y de rodillas, como su Señor citó palabras de Jesucristo, ahora ellos también iban a citar palabras de su Señor. Ahora entendiendo por qué Jesucristo iba venido al mundo y permitió que lo torturaran en la cruz. Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. Éxodo 34, 6 al 7. Vean lo que dice. Algunos teólogos dicen que estas no son palabras de Moisés. Algunos teólogos dicen que estas son palabras de la segunda persona de la Trinidad, cuando se le presentó a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 34, 6 al 7. Escuchen. Jehová, Jehová, o también Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Escuchen. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente a malvado. Los ángeles tuvieron que reconocer en esta historia que ellos habían sido cegados por su celo por Dios. Y habían olvidado que algunos de sus hermanos ángeles habían bajado al mundo cuando Jesucristo se encarnó en su nacimiento a dar un mensaje a los hombres, un mensaje de paz. Lucas 2, 13 al 14. Lucas 2, 13 al 14. Lo leo. Lucas 2, 13 a 14. Y este es un texto hermoso. Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles entendieron que Dios quería reconciliar a la humanidad con Él. Y aquí se termina la historia ficticia. Solamente hice esta historia ficticia para acomodar los versículos. Nada de lo que dije de que los ángeles querían bajar a combatir a la humanidad, todo eso fue ficción. Pero bueno, lo hice de manera ilustrativa. Pero lo que sí es verdad son los versículos. En los versículos en donde vemos
que Dios mandó a su Hijo, ¿para qué? Para perdonarnos, para morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y lleno de amor. Pero concentrémonos tantito en estos versículos que encontramos en Lucas capítulo 2, verso 13 al 14. ¿Por qué los ángeles, que ocurrió, ¿Por qué los ángeles dijeron, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres? ¿Por qué trajeron este mensaje cuando Cristo nació? Bueno, antes de contestar esta pregunta tenemos que tener esto en claro. Hermanos, que nunca, nunca se nos olvide que el hombre, que tú y yo, somos pecadores y que antes éramos enemigos de Dios. Y que desde nacimiento solamente hemos buscado hacer la maldad en esta tierra. Así que Dios, por medio de su gracia, dio el primer paso para iniciar una reconciliación entre el hombre malvado y el Dios santo. Y por eso Cristo vino a la tierra, para que por medio de Él, todos los que depositáramos nuestra fe en Cristo Jesús, tuviéramos perdón de pecados y una relación íntima con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo. Por esto, hermanos, podemos preguntarnos, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Dice el texto, y lo dice así en letras de oro. Y esto yo lo saqué de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice que cuando la gente esté en el lago de fuego, en el infierno, van a ver unas letras de oro que digan, la paga del pecado es muerte, para que todos aquellos puedan verlo. Todos aquellos que estén siendo torturados por la ira de Dios puedan ver esas palabras. La paga del pecado es muerte. Bueno, también es una ilustración, pero es que es la realidad. La paga del pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte, si tú has pecado, yo he pecado, nuestra recompensa, ¿qué es? La muerte eterna. Tendríamos que morir. Pero Dios reconcilió al mundo. ¿Cómo? ¿Recuerdan que dijimos que vino Cristo a vivir la vida perfecta que tú jamás ibas a poder vivir? Bueno, Él vino a vivir esta vida perfecta. Él vino a vivir sin pecado. Pero Él también tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque alguien tenía que morir. Entonces aquí ocurre lo que se le llama la doble imputación. Cristo en la cruz dice, hoy en día que ya pasó el hecho de la cruz, Sergio, si tú crees en mí, únicamente en mí, tu vida perfecta, tu vida pecadora, yo la tomaré en la cruz y yo voy a morir en tu lugar en la cruz, y mi vida perfecta, en obediencia al Padre, será tuya para que el día que tú mueras, presentes mi vida. Eso ocurre. Entonces, era necesario que Cristo fuera 100% hombre para que Él viviera y cumpliera la voluntad del Padre, porque si un hombre pecó, un hombre tenía que restituir a la humanidad, y era necesario que viniera la segunda persona de la Trinidad, porque solamente el sacrificio de Dios es tan poderoso para pagar todos los pecados del mundo, siempre y cuando estas personas crean en Él. Porque un justo no, porque el pecado de un hombre no puede pagar otro hombre, porque ambos son pecadores. Se necesita al Ser Supremo, al Ser Perfecto. Y esto ocurrió en la cruz. Por eso era necesario que Cristo muriera por nosotros, porque ahí iba a pasar la doble imputación. Se nos iba a dar su vida perfecta y nosotros le íbamos entregando esta vida imperfecta, y así se puede decir que nosotros somos hechos justos delante de Dios. Vean lo que dice Romanos 3:23. ¿Se acuerdan que la paga del pecado es muerte? Se encuentra en el infierno, en letras de oro, por así decirlo. Recuerden, esto es ficticio, pero es ilustrativo. Para que toda la gente pecadora lo vea, pues en el cielo vean lo que va a haber. Va a estar el texto completo para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Escucha. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Y así nosotros aún en el cielo podemos estar recordando, sí, cierto, Señor, yo merecía estar allá abajo con todos esos pecadores, pero por tu gracia yo he sido salvo. Por el sacrificio de Cristo Jesús, yo estoy aquí contigo, solamente por Él. Y entonces llegamos al tercer punto del Evangelio, y lo quiero citar rápidamente, la resurrección de Cristo. Yo lo leo, Juan 19:30 dice esto, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó
el Espíritu. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo quiso dar a entender al Padre, a la tierra, a las huestes angelicales y a las huestes infernales, que Él había cumplido perfectamente con la voluntad de nuestro Padre. Padre, cumplí, y todos son testigos de que cumplí perfectamente con la voluntad de mi Padre. Humanos, demonios, ángeles y lo que exista. Todos saben con estas palabras que yo dije, consumado es, que cumplí con su voluntad. Ahora voy a entregar mi espíritu. ¿Pero qué creen? Si Cristo solamente hubiera morido en esto y no hubiera resucitado, nosotros, dice Pablo, seríamos las personas más desdichadas de este mundo. Porque la promesa de Cristo Jesús no está en que Él murió. La promesa de Cristo está en que resucitó. Y si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Quiero que lean esto conmigo. 1 Corintios 6, 14. 1 Corintios 6, 14. 1 Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Así el poder que levantó a Cristo, nos levantará a nosotros. Y como Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz, por eso le dio vida a Cristo Jesús y nos dará vida a todos nosotros. Pero esto solamente es válido, escucha, solo Cristo, si solamente depositas tu fe en Cristo Jesús, nada más, nada más. Yo quiero terminar con las 3 afirmaciones que Cristo hizo de su persona. Vean lo que dice Juan 14, 6. Juan 14, 6. En este versículo encontraremos las 3 afirmaciones que Cristo hizo de su persona. Y con esto nos dejará en claro que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida, que no sea Cristo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús declaró que Él es el camino. Con esto yo quiero decirles algo. Si queremos ir al reino de los cielos, necesitamos a alguien que proceda de ahí, ¿verdad? Alguien que conozca el camino, alguien que nos lleve a la presencia del Padre. Pues bueno, Jesucristo es esta persona, Jesucristo es este camino. ¿Por qué? Tú no vas con una persona que te guía a un lugar que no lo conozca. Por lo general, cuando nosotros decimos, ¿sabes cómo llegué a este lugar? Lo que más queremos y estamos perdidos es que esta persona nos lleve a ese lugar. Jesucristo vino al mundo para decirnos, yo te quiero llevar al reino de los cielos. Y yo conozco el camino. Yo soy ese camino. Ven y sígueme. Y no te perderás. Vean lo que dice con respecto a esto. Solamente voy a citar el verso 2 veces y lo voy a leer para ir más rápido. Juan 8:23. Juan 8:23. Vean. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Escucha. ¿Y yo soy de qué? De arriba. ¿Vosotros sois de este mundo? Yo no soy de este mundo. Por eso Jesús conoce el camino. Juan 18:36. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora vayan a Juan 14, versos 2 y 3. Juan 14, versos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quiénes? Para vosotros, para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, la resurrección. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él es el camino. Él viene por nosotros. Entonces, si Jesús es el camino, es porque solo en Cristo hay salvación. Segunda afirmación de Jesús. Jesús es la verdad. Como ya lo vimos,
en el mundo en el cual nosotros estamos es relativista. Cada quien quiere tener su propia razón. Pero date cuenta, en tu experiencia como mentiroso y como mentirosa, porque todos lo somos, cuando dices una mentira, tú por lo general la adornas con pedazos de verdad, ¿cierto? La sueles adornar con pedazos de verdad. Entonces, en la mentira cabe la verdad, porque lo usas a tu conveniencia. Pero ¿qué crees? En la verdad nunca va a caber la mentira. Nunca. O es verdad completamente, o es mentira a medias nada más. Lo vuelvo a repetir. En la mentira siempre va a caber la verdad. Por eso cuando tú platicas con otras personas y dices, ¿cómo llegarás al cielo? Yo en Buda, religión, obras, Satanás, y tú en la plática dices, Cristo, pero dices, y todos tenemos la razón, todos se van a abrazar y van a decir, sí, cierto, sí, cierto. Y algunos hasta lloran. ¿Verdad que estábamos bien? Pero cuando tú te paras en medio de estas personas y dices, están mal, ¿solo Cristo? Como en la verdad no puede entrar la mentira, todos van a querer combatirte. Todos van a querer atacarte. Van a querer tumbar esta verdad. Porque en la verdad no entra su postura de ellos. Entonces cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, dijo, lo que yo diga es lo que es. Y nada entra allí. Solamente es lo que es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Son palabras absolutas. Oye, Jesús, pero en tu verdad cabe mi verdad. No, porque si no ya sería una mentira. Mi verdad, como es verdad y como toda verdad, tiene que ser absoluta. Absoluta. Por lo tanto, solamente en Cristo puede haber salvación y vida. Nada más en Él. Por eso la Iglesia Católica está mal, por eso el Papa está mal, por eso tú estás mal si crees que hay otro sistema de salvación. Solamente por medio de Cristo está la verdad de la salvación. Él mismo, solo Cristo. Último punto, Jesús es la vida. Entonces no solamente encontramos que Jesús es el camino, Jesús es la verdad encarnada y que cada palabra que salga de su boca es verdadera, incluyendo que solamente en Él hay salvación, también encontramos que Él es la vida. Y las Escrituras dicen con respecto a esto, vayan a Juan 1:4. Juan 1:4. Dice así la palabra de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 8:12. Juan 8:12. Escucha. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y por último, Juan 10:28. Juan 10:18. Perdón, Juan 10:28, 2:8. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, no solamente tenemos la declaración de Jesús que es verdad, que Jesús es la vida, sino que dice las Escrituras que todo aquel que se acerque a esta vida, Cristo le compartirá de su vida. Cristo les dará vida. Entonces, si queremos saber el camino que nos lleva al Padre, si queremos saber la verdad absoluta en temas de salvación, si queremos obtener la vida, solo Cristo. No hay más. Quiero terminar con esta historia que ilustrará un poco más este verso que hemos visto, que habla sobre que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esta historia yo la escuché de Park Washer. Dice que era un hombre que estaba en el desierto y tenía que cruzar este desierto,
pero le dijeron que si él se encaminaba por sí mismo, pues ya que siempre la arena es una arena como en el desierto de Sahara, siempre se iba a estar moviendo, no hay un camino trazado. Necesitaba un guía muy experto que conociera el desierto como la palma de su mano. Entonces, este hombre, en su afán de querer cruzar el desierto, va y contrata al mejor guía de todos. Entonces, lo contrata, va al desierto y le dice, oye, ¿tú conoces un lugar secreto, un camino secreto? ¿Conoces una ruta al sacar? ¿Al caminar que nos puede llevar al otro lado? Y el hombre, medio ofendido, le dice, amigo, tú me contrataste. No hay un camino como tal. La arena del desierto borra todas las huellas. Dice, entonces el camino, te contraté para que me llevaras al otro lado, el camino. Y el hombre orgulloso le dice, amigo, el camino soy yo. Confía en mí, sígueme, que te llevaré al otro lado. Así Cristo. Nosotros no sabemos cómo llegar al cielo. Nosotros no sabemos cómo reconciliarnos con el Padre. Nosotros no sabemos cómo vivir estas vidas santas. Tenemos a Cristo enfrente y nos dice, cree en mí, sígueme, yo provengo de allí. Mi palabra es verdadera y en el camino te daré vida. Sígueme, yo soy el camino. Oye, pero no veo las huellas, no veo una ruta. Solamente sígueme, ponte detrás de mí y yo no te soltaré de mi mano. Y créeme, hermano, hermana, que cuando cierres los ojos el día de tu muerte y los vuelvas a abrir, ahí va a estar tu Señor y te va a decir, te lo dije, te llevé al otro lado. Hermanos, así terminamos el día de hoy con solo Cristo, solo Cristo. Oremos al Señor.